Hay batallas que definen la historia. Batallas donde todo parece perdido. Donde el enemigo es imposible. Donde nadie da oportunidad al débil. Y entonces sucede algo que nadie esperaba. Un niño. Una piedra. 5 segundos. Y un gigante cae. Esta es la historia de David y Goliat. La batalla más épica de la Biblia. La victoria más imposible jamás registrada. Un pastor adolescente contra un guerrero profesional de casi 3 metros. Una onda contra espada, lanza y jabalina. Fe contra miedo. Dios contra el orgullo humano. Y en 5 segundos, todo cambia. Pero esta historia no es solo sobre una batalla antigua. Es sobre tus gigantes. Los que enfrentas hoy. Los que parecen imposibles de vencer. Y te voy a mostrar algo. Con Dios, tus gigantes pueden caer con una sola piedra. Prepárate. Porque esta historia te va a dejar sin aliento. Empecemos desde el principio. Primera de Samuel capítulo 16. Israel tiene un problema. Tienen rey, pero no tienen el rey correcto. Saúl fue ungido rey. Empezó bien, pero desobedeció a Dios. Y Dios lo rechazó. Versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios ya escogió al próximo rey. Y está en Belén. En la casa de un hombre llamado Isaí. Samuel llega. Isaí presenta a sus hijos. El primero, Eliab. Alto. Fuerte. Apuesto. Samuel piensa, seguro es este. Pero Dios dice no. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no escoge como el hombre escoge. Isaí presenta a 7 hijos. Todos rechazados. Samuel pregunta, ¿no tienes más hijos? Isaí, queda el menor, que apacienta las ovejas. El menor. El bebé de la familia. El que nadie toma en serio. El que está cuidando ovejas mientras sus hermanos están en la reunión importante. Su nombre. David. Samuel envía por él. David llega. Rubio. De hermoso semblante y de buen parecer. Versículo 12. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel toma el cuerno de aceite. Unge a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David acaba de ser ungido rey de Israel. Pero nadie lo sabe. Excepto su familia. Y probablemente no le creen. Mientras tanto, vuelve a cuidar ovejas. Pero algo cambió. El Espíritu de Dios está sobre él. Y lo está preparando. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. David mató leones. David mató osos. Con sus manos. No porque fuera fuerte. Sino porque Dios estaba con él. Y porque tomó en serio su responsabilidad como pastor. Las ovejas no eran suyas. Eran de su padre. Claro, David las protegía como si fueran suyas. Dios estaba entrenando a David. Un león a la vez. Un oso a la vez. Para el gigante que vendría. Mientras David cuida ovejas, Israel tiene un problema más grande. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Filisteos contra Israel. Otra vez. Versículo 2.
Y Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. 2 ejércitos. Frente a frente. Valle entre ellos. Y entonces aparece algo aterrador. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Aproximadamente 2 metros con 90 centímetros. Casi 3 metros de altura. Un gigante literal. Versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. 5.000 siclos. Aproximadamente 57 kilos de armadura de bronce. Solo la cota. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. El hierro de la lanza pesaba casi 7 kilos. El asta era como rodillo de telar. Masiva. Y tenía un escudero que iba delante llevando un escudo gigante. Este hombre era una máquina de guerra andante. Y entonces abre la boca. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, para que os habéis puesto en orden de batalla. No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat propone combate individual. 1 contra 1. El ganador lleva todo. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y entonces el insulto. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre. Como si no hubiera ninguno en todo Israel. Y tiene razón. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey. El ejército. Todos aterrorizados. Y esto no fue una vez. Fue todos los días. Durante 40 días. Versículo 16. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y se presentó por 40 días. 40 días. 80 veces. 2 veces al día. Goliat sale. Se burla. Desafía. Blasfema. Y nadie hace nada. Mientras tanto, David está en Belén. Cuidando ovejas. Sus 3 hermanos mayores están en el ejército con Saúl. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Isaí envía a David con comida para sus hermanos. David obedece. Deja las ovejas con un guarda. Va al campamento. Versículo 20. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. David llega justo cuando los ejércitos están formándose para batalla. Saluda a sus hermanos. Y entonces. Versículo 23. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David escucha el desafío por primera vez. Y ve algo que lo indigna. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. El ejército de Dios. Huyendo. Aterrorizados. Los hombres hablan, ven este hombre. Saúl dará riquezas al que lo mate. Y le dará su hija. Y libertará de tributos la casa de su padre. Gran recompensa. Pero nadie se atreve.
David pregunta a los que están cerca, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nota las palabras. Filisteo incircunciso. Escuadrones del Dios viviente. David no ve un gigante invencible. Ve un pagano desafiando al Dios vivo. Y eso es intolerable. Su hermano mayor Eliab escucha. Y se enoja. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab desprecia a David. Lo acusa de soberbia. Lo llama irresponsable. Típico hermano mayor celoso. David responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se aparta de él hacia otros. Y pregunta lo mismo. La gente le da la misma respuesta. Y las palabras de David llegan a Saúl. Saúl manda llamar a David. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo irá y peleará. Un adolescente pastor ofrece pelear contra el campeón de los filisteos. Saúl responde lógicamente. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Eres muchacho. Él es guerrero profesional desde joven. Lógica humana perfecta. David no tiene oportunidad. Pero David tiene algo que Saúl no tiene. Experiencia con Dios. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Leones. Osos. Matados con las manos. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Goliat será como uno de ellos. No porque David sea fuerte, sino porque Goliat desafió a Dios. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová que me libró, me librará. David no confía en sí mismo. Confía en Dios. Saúl finalmente dice, ve, y Jehová esté contigo. Entonces Saúl viste a David con sus ropas. Le pone casco de bronce. Le viste con cota de malla. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había llevado armadura. David intenta caminar. No puede. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Sensato. Si nunca has usado armadura, la batalla no es momento para aprender. Y David se quitó aquellas cosas. David rechaza la armadura del rey. Rechaza el equipo humano. Va a pelear con lo que conoce. Con lo que Dios le dio. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas. Una honda. Un cayado de pastor. Ese es su equipo. Y camina hacia Goliat. El gigante viene hacia David. Su escudero delante. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Goliat ve a David. Y se ofende. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Soy yo perro.
Estás insultándome enviando un niño con un palo. Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amenaza brutal. Goliat va a matar a David y dejar su cuerpo para los buitres. Y entonces David habla. Y lo que dice es uno de los discursos más poderosos de toda la Biblia. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes con armas. Yo vengo en el nombre de Jehová. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No tal vez. No espero. Jehová te entregará. Yo te venceré. Te cortaré la cabeza. Profecía. Declaración. Fe absoluta. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La batalla es de Jehová. No de David. De Jehová. Y entonces sucede. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no retrocede. Corre hacia el gigante. Fe radical. Valentía sobrenatural. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Una piedra. Una honda. Un disparo. La piedra se clava en la frente de Goliat. El gigante cae de bruces. 3 metros de guerrero profesional. 57 kilos de armadura. Décadas de experiencia. Derrotado por un adolescente con una piedra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Sin espada. Sin armadura. Sin experiencia militar. Pero con Dios. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. David usa la propia espada de Goliat para cortarle la cabeza. La arma del enemigo se vuelve contra él. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Versículo 52. Y levantándose los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino. Victoria total. Israel persigue. Los filisteos huyen. Todo porque un adolescente confió en Dios. Versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. David guarda la cabeza como trofeo. Como recordatorio. Dios da victoria. Las mujeres de Israel salen cantando. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Saúl mata 1000. David mata 10,000. Y con eso comienza el problema de David con Saúl. Pero esa es otra historia. Ahora, ¿qué aprendemos de David y Goliat? Lección 1. Dios no escoge como el hombre escoge. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 7 hermanos mayores rechazados. El menor escogido. Dios ve el corazón. No la apariencia. No la edad. No la experiencia. Hechos capítulo 13 versículo 22. He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Un corazón conforme a Dios. Eso es lo que Dios busca. Lección 2. Dios te prepara en lo oculto para victorias públicas. David mató leones y osos cuando nadie miraba. En el campo. Solo. Esas batallas privadas lo prepararon para la batalla pública. Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Sé fiel cuidando ovejas. Dios te confiará un reino. Lección 3. Los gigantes caen cuando confías en Dios, no en ti. David no confió en su fuerza. No confió en armadura. No confió en experiencia. Confió en Jehová. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La batalla es de Jehová. No tuya. De Jehová. Lección 4. No necesitas las armas del mundo. Saúl ofreció armadura. David la rechazó. El mundo te ofrece sus métodos, sus estrategias, sus armas. Pero tú tienes algo mejor. Tienes a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas espirituales. No carnales. Poderosas en Dios. Lección 5. Corre hacia tus gigantes. No huyas de ellos. Israel huyó de Goliat por 40 días. David corrió hacia él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, que cualquier gigante que enfrentes. Lección 6. Una victoria con Dios vale más que 1000 con el hombre. Goliat tenía armadura, experiencia, tamaño, fuerza. David tenía a Dios. Y Dios ganó. Salmos capítulo 20 versículo 7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Confía en el nombre de Jehová. No en carros. No en caballos. En Jehová. Lección 7. Tus gigantes tienen un propósito. Goliat no estaba ahí por accidente. Dios lo permitió. Para mostrar su gloria. Para entrenar a David. Para demostrar que Jehová salva. Tus gigantes tampoco son accidentes. Dios los permite. Para su gloria. Para tu crecimiento. Santiago capítulo 1 versículos 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas producen paciencia. La paciencia produce madurez. Ahora, ¿cuáles son tus gigantes? Tal vez es miedo. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo al futuro. Tal vez es adicción. Algo que te controla. Que no puedes vencer solo. Tal vez es deuda. Un monte de facturas. Sin salida visible. Tal vez es enfermedad. Diagnóstico aterrador. Pronóstico malo. Tal vez es relación rota. Matrimonio muriendo. Familia dividida. Tal vez es duda espiritual. Preguntas que no tienen respuesta. Fe tambaleando. Sea cual sea tu gigante. Escucha esto. Con Dios, tu gigante puede caer. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fuerte. No porque tengas experiencia, sino porque Dios tiene poder. No porque merezcas victoria, sino porque Dios da gracia. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Incluyendo derrotar tu gigante. Romanos capítulo 8 versículo 31. Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Ni siquiera un gigante de 3 metros. Pero hay algo más. Algo más profundo. David y Goliat apuntan a algo mayor. Jesús es el verdadero David. La humanidad enfrentaba a un gigante imposible. Pecado. Muerte. Satanás. Nadie podía vencerlo. Todos esclavizados. Todos condenados. Y entonces vino Jesús. El hijo de David. Nacido en Belén. Como David. Ungido por el Espíritu. Como David. Y enfrentó al gigante que nadie más podía vencer. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús derrotó al enemigo. No con espada. Con una cruz. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús destruyó al diablo. Destruyó la muerte. Destruyó el pecado. Con una cruz. Con su sangre. Con su resurrección. Y ahora. Todos los que confían en Jesús comparten su victoria. Romanos capítulo 8 versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No por nuestra fuerza. Por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria. Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es tu gigante hoy? ¿Qué te paraliza de miedo? ¿Qué parece imposible? ¿Qué te hace querer huir? Recuerda a David. Un pastor adolescente. 5 piedras. Una onda. Y el Dios del universo. Eso fue suficiente para derrotar un gigante de 3 metros. Y es suficiente para tu gigante también. No huyas. Corre hacia él. En el nombre de Jehová. No confíes en tu fuerza. Confía en el Dios que te libró antes. Y te librará ahora. No uses las armas del mundo. Y usa las armas de Dios. Oración. Fe. Palabra. Espíritu. Y observa. Observa cómo Dios pelea por ti. Porque la batalla no es tuya. Es de Jehová. Y Jehová no pierde batallas. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 47. Porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. La batalla es de Jehová. Tu gigante va a caer. No porque tú seas grande, sino porque tu Dios es grande. Y cuando caiga, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda tu vida sabrá que hay Dios en ti. Entonces toma tu piedra. Corre hacia tu gigante. En el nombre de Jehová. Y prepárate para la victoria. Porque con Dios, los gigantes caen.